Abriendo el juego. Bien, ya estamos de regreso con ustedes y tenemos un invitado especial, Melvin, con nosotros. Sí, está con nosotros Carlos Peña, el nuevo gerente general del equipo de los Leones del Escogido, a quien le damos la bienvenida aquí en Abriendo el Juego. Hola, Carlos. Buenos días, muchachos. Un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Carlos, háblanos del reto que tienes ahora como gerente general de un equipo como los Leones del Escogido, de los de más tradición en el béisbol del Caribe, el actual campeón nacional y del Caribe de la República Dominicana. ¿Cómo asumes este reto, hermano? Estoy extremadamente entusiasmado, muy agradecido porque desde el principio me pareció un gran honor que se me estuviese considerando. Y precisamente por lo que dices, es un equipo que tiene una trayectoria de excelencia, una manera de juego que siempre, obvio, le he seguido desde pequeño. Uno de los equipos con más tradición en República Dominicana. Y por eso no titubeé en definitivamente prestarle atención al hecho de que se me estaba considerando, y después de conversaciones y tratando de organizar logística, etcétera, etcétera, llegamos a un acuerdo y wow, estoy muy entusiasmado y emocionado, agradecido de tomar este reto, como dices, porque lo es. El equipo, ahora mismo somos campeones nacionales y del Caribe, lo cual es una gran responsabilidad y una distinción que me gusta hacer. No es que vamos ahora a querer defender Corona, sino vamos por más territorio. Esa es la manera que me gusta pensarlo, porque quiero ser proactivo, no de ninguna manera pensar en tener una mentalidad defensiva. Vamos por más. Esa es la manera que me gusta pensar. Carlos, Víctor va de este lado. Háblame de cuándo te contactaron, cómo fueron esas conversaciones y cuáles fueron esos factores que te motivaron a decir que sí, porque me imagino que tu familia estuvo involucrada en todo esto. Sí, definitivamente. Hace varios meses estuvimos conversando y se expresaron su interés. José Miguel Bonetti, Eduardo Narri, o sea, tomaron la iniciativa, se comunicaron conmigo, su equipo también estuvo en comunicación conmigo y yo encantado, obvio, le expresé lo honrado que me sentía de que ellos se habían tomado el tiempo y que había pensado en mí, y precisamente por el hecho de que sé el historial de excelencia que tienen, o sea, inclusive hablando de Luis Rojas, que estuvo como gerente el año pasado, en los años anteriores, o sea, y también el legado de excelencia que tiene el Escogido, Moisés Alou, Alberto Pujols, que fue el dirigente el año pasado, o sea, entendemos, o sea, inmediatamente de que estamos hablando de una de las franquicias con mayor tradición en República Dominicana. Entonces, cuando me llaman inmediatamente, para mí fue un gran halago. Y surgieron más y más conversaciones, estuvimos intercambiando ideas de logística, ideas de qué podíamos implementar para seguir mejorando el equipo. Pude conocer al equipo de apoyo que iba a tener y estuve encantado porque son personas extremadamente capacitadas y sé que voy a tener un gran apoyo. Y la idea de que estamos en la misma página y que queremos conseguir lo mismo, o sea, fue muy atractivo para mí. Y entonces cuando lo conversé con mi familia, con mi esposa, con mi papá, con mis padres, o sea, todos estuvieron extremadamente emocionados también. O sea que aquí estamos, se concretó y ahora manos a la obra. Carlos, un honor tenerte con nosotros, Alex Luna, de este lado. Hablas de meses, de que ese contacto se produjo hace varios meses. ¿Tuviste la oportunidad ya en tu rol de gerente general, quizás no de manera oficial, pero de reclutar? ¿Fuiste tú que tuviste la oportunidad de reclutar a Alex Intrón, un hombre respetado en la industria del béisbol de Grandes Ligas? Sí, fíjate que con Alex desde un principio estuve informado de los candidatos, ¿verdad? Entonces cuando Alex surgió como posibilidad, inmediatamente me puse la tarea de expresar, de decir lo mucho que me encantaba como candidato, y eventualmente pudimos
concretar esa firma. O sea, Alex es un muchacho que yo conozco desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Porque jugamos juntos en ligas menores, o sea, y vamos en contra incluso, más que nada. Y era tremendo jugador, joseador. O sea, jugaba la pelota duro, fuerte, eso es algo que yo siempre recuerdo. Y entonces ahora como dirigente es muy capacitado porque también ha tenido una experiencia vasta como coach, inclusive ahora mismo con los Astros de Houston. Es una pieza clave en esa organización. Y no solamente eso, sino que también en Puerto Rico tiene su experiencia como gerente, ha tenido extremadamente, o sea, ha sido muy exitoso. Y tiene todas las herramientas necesarias de definitivamente llevar a este equipo hacia la cima. Y no solamente eso, sino que, o sea, es sumamente inteligente, pero esta es la clave. Es una persona que se puede comunicar, identificar con los jugadores. Para mí eso es tan importante en un dirigente, el poder comunicarse con los peloteros, que los peloteros también lo puedan respetar porque saben que Alex estuvo entre las líneas. O sea, él entiende lo que es jugar a un alto nivel y eso le gana muchísima confianza con los jugadores, que es primordial si uno quiere ser exitoso como dirigente. Carlos, sin duda, Orlando Méndez de este lado, esta noticia ha impactado a la República Dominicana. Mucha gente sorprendida que ya te había visto hacer carrera en la parte de la comunicación, allá en los canales de MLB, en otros proyectos deportivos de Estados Unidos. Y escuchar esta información de que vas a ser gerente de un equipo de la República Dominicana, pues ha impactado a mucha gente, incluyendo los fanáticos azules, porque fuiste un jugador azul por muchos años. ¿Cómo lo asimilaron? ¿Te han escrito en las redes sociales algunos de esos fanáticos que siguieron tu carrera en la pelota dominicana? Porque fuiste un pelotero importante para Tigres del Licey y hay un vínculo muy serio con esa organización porque llegaste muy joven ahí. Sí, claro. Y vale recalcar, esto es importantísimo porque es tan importante porque es parte de mi historia. Y los Tigres del Licey, esa época que tuve el privilegio de formar parte de esa organización, fueron unos años muy importantes en mi vida, de los mejores. Te pones a pensar, o sea, como profesional, como pelotero, como jugador, me pude desarrollar, o sea, hasta finalmente establecerme en Grandes Ligas. Y yo creo que ese tiempo que tuve en la Liga Invernal con los Tigres, óyeme, eso fue muy edificante para mí. Extremadamente importante. O sea que profesionalmente hablando, eso hay que recalcarlo. Pero también, fíjate, personalmente, mi esposa la conocí en el Licey. Y hoy en día tenemos 3 hijos, 22 años de casados, gloria a Dios. Y aquí estamos. O sea, eso no me lo puede quitar nadie. O sea, es algo que yo lo reconozco. Ahora, recuerda también que en la industria, o sea, a mí me cambiaron 2 veces en Grandes Ligas, o sea, es increíble, pero jugué por muchísimos equipos, o sea, mis mejores años los tuve con Tampa, Detroit también fue otro equipo que tuve 5 años con ellos allá, y después jugué para otras organizaciones, un año aquí, un año allá, o sea que de los 14 años que estuve en Grandes Ligas, jugué como para... Ya hasta perdí la cuenta, mínimo 7 equipos. 7 equipos. O sea que entiendo también que cuando estamos hablando del ámbito profesional, eso suele suceder en nuestra industria. Claro. O sea que es curioso porque definitivamente los fanáticos del Licey son muy apasionados y con todo el respeto que se merecen. O sea, claro está. Pero creo que también entienden que en esta industria esto suele pasar y al esta oportunidad surgir, para mí eso no lo pensé 2 veces ni titubeé en considerarla, porque también entiendo que los Leones del Escogido, o sea, una organización con tanta historia y con un legado de excelencia, o sea, estuve sumamente honrado y hoy en día fíjate dónde me encuentro y yo encantado de la vida con esta tarea, a dar todo lo que tengo de mí para buscar esa corona número 18.
Carlos, si puedes citar fortalezas de lo que tú entiendes que tiene el plantel de los Leones del Escogido, de lo que podría tener para la próxima temporada, y también aspectos desde ya en los cuales tú estás trabajando, que son aspectos que tú consideras que son importantes para que el equipo vuelva a levantar la corona de campeones, que esa es la intención que se tiene. Sí, yo creo que como fortaleza, o sea, hablando desde el tema gerencial, o sea, una de nuestras fortalezas es el equipo que tenemos. O sea, para mí ha sido impresionante ver cómo el equipo de apoyo, y estoy hablando desde los encargados de la analítica hasta los asistentes de gerente, estoy hablando de operaciones de béisbol, estoy hablando hasta del back boy. Sí. y el coaching staff que tenemos. Tenemos un grupo de coaches que son excelentes. O sea, he quedado impresionado porque digo, wow, qué equipo de apoyo tan grande, o sea, lo cual nos facilita poder implementar ideas. Es un equipo donde lo número uno es que confiamos el uno en el otro y de esa manera podemos escucharnos el uno al otro y poder entonces explorar nuevas estrategias, porque una de las cosas en las cuales me voy a enfocar, y creo que es importantísimo, es el poder ganar el momento inmediato. ¿Okay? Nosotros en Grandes Ligas tenemos 162 juegos, pero en la Liga Invernal tenemos 50. O sea, estamos hablando que es una temporada sumamente corta, no podemos jugar demasiado en estadísticas y en probabilidades porque no hay suficiente tiempo. La clave está en ganar el momento, el presente. Esa jugada, en ese preciso momento inmediato. Y creo que eso va a ser una de las cosas que voy a continuar recalcando. Esa es nuestro norte, el hecho de poder ganar el presente. Entonces eso significa que durante un juego podemos saber que son 9 innings, 9 entradas, pero el juego se puede perder en el quinto inning. Entonces ese quinto inning hay que ganarlo. O sea, esa va a ser, digamos, en general, una de mis filosofías gerenciales, el poder estar en la cima en el momento inmediato, en el presente. Y este equipo de apoyo que tengo a mi alrededor se presta para poder ejecutar e implementar esa manera de pensar. ¿Has tenido la oportunidad de conversar con Luis Rojas, con el propio Pujols? Si te lo pregunto porque probablemente sea la primera vez en Lidón que un equipo campeón, por razones diversas, se ve la necesidad de tener que al año siguiente cambiar gerente y manager. Pero obviamente ambos se van en muy buenos términos. ¿Has tenido chance de hablar con ellos para, no sé, quizás mantener la misma filosofía? O no sé si tú piensas que hay que cambiar filosofía aún siendo campeones. Sí, excelente pregunta porque diste en el clavo. O sea, una de las cosas que hice inmediatamente fue comunicarme con Albert Pujols, comunicarme con Luis Rojas, porque hay que estar claro. O sea, este equipo, estos muchachos, o sea, estamos hablando de Luis y de Albert, ellos no se fueron y por ninguna carencia o ninguna debilidad. Todo lo contrario, dejaron el equipo en alto, lo cual representa entonces una gran responsabilidad para nosotros que entonces heredamos esta corona y ahora queremos ir por más. Entonces eso es importantísimo, pero para mí era primordial, era de suma importancia el poder comunicarme con aquellos que lograron lo que quiero seguir logrando en el equipo. Y, oye, es un legado de excelencia. O sea, vamos a estar claros, a Luis Rojas, la familia, a don Felipe, estamos hablando de Moisés. O sea, para mí era importante comunicarme con cada uno de ellos porque creo que uno quiere comenzar con el pie derecho y el tener el visto bueno de estas personas que han elevado el equipo rojo. O sea, es muy importante para mí. Ahora, ¿qué podemos cambiar? ¿Qué podemos mejorar? Ahí es donde nosotros tenemos que dar un paso hacia atrás, entonces hacer muy buenas observaciones. Oye, lo que no está dañado no se arregla. Aquello que está funcionando perfectamente bien, simplemente hay que continuarlo.
aquello que pudiésemos mejorar, entonces vamos y aportamos y mejoramos un poquito aquí, un poquito allá, sin tratar de reinventar la rueda, porque no hay que hacer eso, pero sí creo que hay algunos lugares donde pudiésemos implementar algunas cosas que pudiesen llevarnos a la mejoría. Y entonces la pregunta viene y dice, ¿cómo vas a mejorar en una corona? O sea, ganar una corona. O sea, ese es ya el último, la última meta. O sea, lo más alto que pueden hacer ustedes es ganar la corona del Caribe y obviamente la nacional. Bueno, queremos repetir y tal vez hacerlo de manera mucho más convincente. O sea, que el reto y la barra es alta, pero de esa misma manera, o sea, es algo que le doy la bienvenida. Estamos conversando con Carlos Peña, actual gerente general de los Leones del Escogido. Carlos, háblanos un poquito cómo es la repartición de tiempo. Tú eres un talento de la televisión anglosajona. Has estado en el invierno también haciendo producciones para la televisión norteamericana. ¿Cómo vas a dividir tu tiempo? O si ya tú has diseñado una estructura que te permita desempeñar los dos roles, tomando en consideración que especialmente cuando se acerca el invierno, el puesto de gerente general es un poquito, yo diría, caótico, porque hay muchas reuniones, hay muchas reuniones, hay muchas llamadas y hay un estilo de vida un poquito más agitado. Sí, definitivamente que el caos va a ser parte del programa, ¿verdad? Pero una de las cosas que conversábamos, inclusive José Miguel Bonetti, estuve hablando con Eduardo Narri, una de las cosas más importantes es el hecho de que nosotros estamos viendo todas estas facetas, las cuales yo desempeño, como añadiduras, o sea, como cosas que nos pueden favorecer, porque las relaciones que tenemos en Grandes Ligas con todos los jugadores, los equipos, el acceso a toda la información. O sea, señores, ese MLB Network en específico es un mundo, o sea, es una mina de información a la cual tengo acceso. No solamente estoy hablando de analítica, sino bueno, esto podemos catalogarlo como análisis, digamos, de alto análisis. Podemos ver tendencias de jugadores, o sea, y es algo que yo lo entiendo. También la destreza de poder expresar tal vez un concepto complicado, digamos, y el poder entonces desmenuzarlo y hacerlo un poquito más simple para los jugadores y que sea fácil de digerir y entonces de aplicar para la mejoría de cada jugador. Entonces todo lo contrario. O sea, hablando con José Miguel Bonetti, con Eduardo Narri, inmediatamente lo que conversamos fue, espérate, o sea, no, al contrario, vamos a utilizar todas esas facetas a favor de la organización. Y eso me encantó escucharlo, porque eso vamos a continuarlo. Ese alcance que tenemos de nuestros jugadores jóvenes, de informarnos extremadamente bien, no solamente de un lado, sino de otro, todos los ángulos de aquellos jugadores que queremos seleccionar en el draft, de preparar el equipo para un futuro, inclusive jugadores que tenemos en la mira para que puedan entonces ayudarnos de inmediato, los importados. Cuando vinimos a ver, o sea, todo lo que hago complementa el trabajo que quiero desempeñar con los Leones del Escogido. O sea que en lugar de ser un impedimento, me ayuda. Y vamos a decir que voy a coleccionar muchísimas millas, muchachos. O sea que voy a estar de atrás para adelante, pero vamos a viajar mucho. Y óyeme, no hay problema, estamos llenos de energía para hacer un buen trabajo. Bueno, hay una situación, Carlos, en la película Moneyball, que a propósito de que ahora vas a ser gerente, quizás la puedas entender un poquito mejor. El dirigente Art Howe le gustaba un primera base joven que tenía llamado Carlos Peña, lo quería jugar, pero el gerente Billy Beane trajo a alguien llamado Scott Hattenberg que quería que jugara en la primera. Eso creó una disparidad entre el dirigente y el gerente, y al final el gerente, la solución que encontró fue cambiar al primera base joven llamado Carlos Peña. Ahora como gerente entiendes un poquito mejor esta situación donde tú no tuviste la culpa y te movieron de equipo, y también, en esa misma pregunta, aquel turno con lluvia, tu equipo perdiendo 2-1, si Carlos fallaba probablemente por primera vez iba a acabar una serie mundial con un juego parado por lluvia, el comisionado había dicho que no iba a entregar el trofeo. Si nos puedes refrescar un poquito cómo fue aquello que ustedes vivieron en aquella serie mundial de Tampa y el equipo de Filadelfia. Perfecto, voy a tomar la primera parte de tu pregunta. La película Moneyball. Moneyball. Eso fue
fue interesante el ver la película porque no sucedieron las cosas exactamente como vemos en la película. Pero sí, la película ilustra, la película informa, porque ahí fue donde se comenzó a utilizar la analítica sobre tal vez lo que veíamos con los ojos. Uno decía, wow, este jugador es tremendo, tiene tremendo talento, se proyecta a ser una estrella. Sí, pero ahora mismo lo que la fórmula está diciendo es que nosotros queremos ver cuántas veces este jugador puede envasarse, porque cada vez que una persona alcanza primera base se convierte en una carrera potencial. Entonces, este juego es quien anote más carreras. Así de simple. No podemos esperar que un jugador se desarrolle, olvídate de eso. Queremos ganar hoy. Entonces, ¿quiénes son los que se envasan? Scott Harper. Y punto. Y eso comenzó ese movimiento de que los gerentes estaban tomando decisiones más objetivamente, o sea, en lugar de ser subjetivos. Entonces, fíjate que mucho se pierde con eso, porque cuando no tenemos el tacto, entonces vemos cosas que son correlacionadas, pero realmente no son la causa por la cual las cosas suceden. O sea, es un tema profundo. Y creo que estoy en una posición privilegiada, porque como yo jugué, pero al mismo tiempo tengo un conocimiento vasto, y modestia aparte, de lo que son las fórmulas, la analítica avanzada. Yo puedo ver qué cosas se pueden aplicar y qué otras tal vez hay que dejarlas pasar porque no son aplicables en ese momento. Hay que dejar que el jugador juegue. O sea, hay que entender ese balance. Ahí está una de las claves del éxito en cuanto a eso se refiere. Entonces voy a continuar con la segunda parte de tu pregunta, que me encanta porque mira, ese fue uno de los momentos más emocionantes de mi carrera. En esa serie mundial estaba BJ Upton en segunda base. Y como dices, ahí iba a ser el final de Tampa Bay en ese mismo momento. Y yo pude conectar un sencillo hacia el jardín izquierdo. Un lanzamiento dificilísimo, bajito y afuera, de Hamels, el zurdo, tremendo. Y pudimos empatar el partido. Y yo te voy a decir algo, o sea, y todavía lo sostengo. Porque me dicen, ¿quién fue el MVP? ¿Quién fue el jugador más valioso de la Serie Mundial en el 2008? Que sin duda, el jugador más valioso fue la lluvia. porque después que yo metí y pegué ese batazo, o sea, ahí yo dije, wow, si nosotros regresamos a Tampa, porque yo pensé que en ese momento ya ese juego era de nosotros, porque cambió el impulso del juego totalmente. Y estaba ese impulso y el favor estaba de nuestro lado. Sin embargo, vino la lluvia y pararon el juego. Wow. Entonces, duramos 2 días sin jugar. Cualquier impulso que nosotros hubiésemos ganado en ese momento, ya lo habíamos perdido. Cuando volvimos a jugar, terminamos perdiendo el juego y se nos acabó la Serie Mundial. Eso todavía me duele. O sea, me duele en el alma. Y óyeme, los fanáticos de los Phillies no me sueltan cada vez que me ven. Me lo recuerdan y yo simplemente, mira, lo cojo tranquilito. Y ahora Orlando también te lo recuerda. O sea, que no solamente en Filadelfia, también aquí. No, mano, es un poquito cruel. Un poquito cruel. Pero tú sabes que el que gana es el que goza. Y yo, tranquilamente, simplemente dejo que los fanáticos se gocen su momento. Tenemos esa conversación y yo dije, está bien, no se preocupen. Y nos reímos todos. Y mira cómo son las cosas, Carlos. Lo que jugó en tu contra cuando te movieron de Oakland, jugó a tu favor cuando llegaste a Tampa, porque fuiste hasta primer bate por tu porcentaje de envasarte. Eso es clave. Qué bueno que lo recalcas, porque mira esto. Ese mismo jugador, o sea, el jugador que le encantaba a Billy Beane, que era ese jugador que bateaba para poder y se envasaba. O sea, eso es lo que le dicen allá de 3 true outcomes, ¿verdad? Que son los tres, las tres, digamos, los tres resultados que son, bueno, el ponche, lamentablemente, era una de las cosas que también sucede cuando uno está en conteo y uno entra en conteo ya de tantos lanzamientos, uno batea en 2 strikes muchísimo. Pero al ser tan selectivo,
uno también podía adquirir más bases por bolas y también uno podía conseguir lanzamientos a los cuales se le podía golpear con poder. O sea, hay un riesgo en eso. O sea, yo puedo poner la bola en juego temprano, pero no necesariamente un lanzamiento que yo podía batear por encima de las rejas, ¿me entiendes? O sea que, clave, me convertí en ese mismo jugador. El mismo jugador que Billy Beane buscaba. Wow. Fue el jugador en el cual me convertí. Ahora, claro, se tomó tiempo. Qué paradójica es la vida, ¿eh? Hubo mucha resiliencia. Para que sepa. Bueno, agradecerte, Carlos, estos minutos. De verdad que pudiésemos terminar el programa conversando contigo. Ojalá sea una segunda oportunidad para volver a hablar contigo ya un poquito más de tu carrera y de todo ese trabajo que estás haciendo en Estados Unidos, que ha sido incluso premiado múltiples veces. Hemos resaltado muchísimo los programas aquí, tu manejo muy profesional, cómo has avanzado cada día y cómo te preparas, cómo manejas los números, las gráficas. Es impresionante verte hacer análisis en Estados Unidos y eso nos llena de orgullo porque ya eres parte de nosotros, eres un comunicador como nosotros y eso nos agrada muchísimo. Unas palabras para la fanaticada roja en esta parte final de la entrevista. No, definitivamente muchísimas gracias por tus palabras tan generosas. O sea, yo me siento muy orgulloso de ser embajador de mi país en el extranjero, aquí en Estados Unidos específicamente. Es una tarea que no lo tomo a la ligera, es una gran responsabilidad. Y óyeme, es algo que me encanta por esto, porque yo creo que nosotros los dominicanos somos personas que tenemos mucho que ofrecer. O sea, tenemos una cultura sumamente pintoresca, somos personas calurosas y personas capaces. Entonces a mí me encanta el tener el honor de representar a mi país y lo hago con muchísimo orgullo. Así que muchas gracias por recalcar esas cosas. En cuanto a la fanaticada de los Leones del Escogido, le agradezco muchísimo la oportunidad, el apoyo y vamos buscando más territorio que conquistar. Eso es lo que le prometo, que vamos a dar el todo por el todo para poder alcanzar una nueva corona. Eso ténganlo por seguro. Y creo que eso es lo único que exigen, el esfuerzo. Así que ese gran esfuerzo estará allí. Eso se lo garantizo. Así que muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy entusiasmado. Bueno, gracias a Carlos. Ustedes manténganse conectados con nosotros en Abriendo el Juego. Estás escuchando Abriendo el Juego.